Nosotros hemos hecho una presentación resumida en un espacio corto que recoge de alguna manera la actividad del doctor Yunis Turbay. El doctor Emilio Yunis Turbay es considerado el padre de la genética humana y de la genética médica en Colombia y en América Latina. Durante varias décadas fue profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, donde fundó el Instituto de Genética y desarrolló buena parte de sus trabajos de investigación científica. Asimismo, fundó la Maestría de Genética Humana en la misma institución. Pionero de los estudios sobre paternidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha reinterpretado la historia del país a la luz del análisis de la estructura genética de la población colombiana. Y ha sido justamente este análisis el que le ha permitido afirmar que el nuestro es un país genéticamente fragmentado. Invitado permanente de la Comisión Nacional de Bioética, ha sido autor de numerosas publicaciones científicas, entre las que señalamos la búsqueda de la inmortalidad, el ADN en la identificación humana, evolución y creación, genomas y clonación, ¿por qué somos así? Un título que ya alcanzó las 8 reimpresiones y que ya va por la segunda edición corregida y aumentada. Y su gusto por el género de la novela ha quedado demostrado en obras como Desde el púlpito nos acechan, nos oyen y nos hablan, y una publicación que da cuenta de la historia de su familia en Sincelejo, su ciudad natal. El doctor Yunis ha dedicado más de 5 décadas a avanzar en el estudio de la genética, la citogenética y recientemente la biología molecular, disciplinas que le han permitido, además de escribir numerosos libros y decenas de artículos científicos publicados en la literatura universal, describir patologías que hoy se conocen como síndrome de Yunis. Ha sido merecedor de numerosas distinciones, como el Premio Alejandro Ángel Escobar en varias oportunidades, Premio Nacional de la Medicina, Premio Excelencia de la Medicina en Colombia, Premio El Colombiano Ejemplar, y en 2005 fue elegido Científico Hispano del Año en Estados Unidos. Actualmente adelanta investigaciones sobre el diagnóstico prenatal con el fin de conocer en forma precoz las posibles anomalías en los cromosomas del feto y evitar malformaciones genéticas en el recién nacido. Para la Universidad de Medellín es un honor tener a un invitado de tan altas calidades, a un personaje tan ilustre y especialmente que sea él quien dé paso a la inauguración de las lecciones magistrales en el marco de la Cátedra Institucional Ciencia y Libertad. Sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Emilio Yunis Turbay, quien nos acompañará con la ponencia Perspectiva Actual de la Ciencia en Colombia. El doctor Yunis hablará por un espacio de 1 hora y a continuación daremos espacio para las preguntas de todos ustedes. Bienvenidos y una muy bienvenida al doctor Yunis. Muchas gracias. Cuando el profesor Flores me invitó, realmente no sabía que me iba a encontrar con este auditorio ni el lío tan grande que pueda tener para mantenerlos a ustedes. Yo soy un científico duro, soy un genetista duro. Genetista duro quiere decir investigador en genética todo el día.
todos los días. Palpo el ADN, toco el ADN, manipulo el ADN, hago secuencias de ADN, puedo secuenciar el genoma humano en toda su dimensión, pero tengo una preocupación muy grande que, en un término que tomo prestado, quiero ser holista, quiero no limitarme a mirar ese punto de vista exclusivo de la ciencia, de la genética y de la biología molecular, para darle una dimensión totalizante en el sentido como lo planteaba Sartre. Me llama la atención menos el que se diga que se quiera ser renacentista en el sentido de poder mirar todas las manifestaciones humanas y tener esa visión totalizante. Cuando me propuso el profesor Flores hablar en una cátedra que se llamaba Ciencia y Libertad, yo simplemente tomé esos dos términos y dije, ese soy yo. Soy un científico duro, pero soy una persona libre, completamente. Hasta el punto de que puedo criticar aquello mismo que hago desde una perspectiva. El año anterior, el periódico El Tiempo me pidió que escribiera un ensayo para conmemorar el bicentenario de la independencia y que yo podía, sobre el estado actual de la ciencia en Colombia, tener toda la libertad que estaba por fuera de censura. A la postre, ese escrito no lo publicaron. Me imagino que o lo olvidaron o lo censuraron, pero quedó como un testimonio que presento en un libro de cuentos y narraciones que está listo y que seguramente lo pondré en internet para acceso de todo el mundo. Cuando me propuso el profesor Flores y me dijo, ¿y cuál sería la conferencia?, yo le dije, le mandé este texto, que me parece pertinente y me parece que cubre todas las expectativas, particularmente las mías, en cuanto a lo que debe ser la investigación en Colombia. Escogí iniciar este escrito con una muestra de la investigación que no debe hacer Colombia. Quiero poner una coraza protectora a la pregunta habitual que sigue a la divulgación de algún hecho resonante. ¿Qué tan lejos estamos del mismo? ¿Se puede hacer en Colombia lo que se ha logrado en otra parte? Cada que hay o había, porque ya son cotidianos, un hecho resonante en la ciencia, corrían los noticieros de televisión, corrían las emisoras a entrevistarme y la pregunta de siempre era, ¿qué tan lejos estamos de hacer
eso. Y digo que hacían porque ya no lo hacen, entre otras cosas porque yo me niego, pero también porque se doctoraron. Ustedes saben que todas las notas de Caracol Televisión las hace una niña que habla de salud. En Caracol Radio, Arismendi y compañía hacen todos los comentarios de los hechos científicos, pero sin darle ningún tipo de contexto. Tal cual vienen con el comentario internacional. Craig Venter y su grupo fabricaron la primera célula sintética. Ganó notoriedad por su trabajo para descifrar el genoma físico humano en la empresa Celera Diagnostics. Lo que él hizo durante ese tiempo, hasta el año 2000, fue crear la empresa Celera Diagnostics, que cobró notoriedad porque se adelantaron a tener el genoma físico humano. Con posterioridad anunció que emprendía este trabajo, crear una célula con un genoma sintético que pudiera replicarse. Es el primer paso de una hipótesis que maneja. La vida, entendida como biología pura, la vida es biología pura. La cultura, y particularmente la cultura humana, es cultura humana. Pero la vida, entendida como biología pura, es la capacidad de replicarse una molécula. Por eso François Jacob dijo hace tiempos que cuando se le señalaba que el aborto era un hecho criminal, decía no. El aborto no es un tema de la biología porque la vida empezó hace 3.500 millones de años. O sea, la primera molécula capaz de replicarse empezó hace 3.500 millones de años. De ahí en adelante, lo único que hace es recomenzar. Por eso no es un problema de la biología criminalizar el aborto o la pérdida de la vida, sino del derecho, de la ética, de la moral. Cuando hizo este anuncio Venter, a más de la conmoción inicial, pocas repercusiones existieron a nivel mundial y ninguna a nivel nacional. La creación de un organismo con un código genético sintético, primer objetivo, sí la ha tenido. Cada vez que ocurre algo de este tenor, la primera formulación es decir que la ciencia y los científicos juegan a ser Dios. El progreso del conocimiento ha tenido diferentes momentos en la historia de la humanidad que se han calificado de esa manera, precisamente porque se quiere penetrar lo impenetrable, descubrir lo que está oculto, desacralizar lo sagrado. Estas formulaciones son de Berman en su libro muy interesante que hace eco de, seguramente para ustedes podrá ser familiar, del segundo capítulo de la parte segunda del Manifiesto Comunista, que es la epopeya más grande que se pueda hacer desde esa perspectiva a la revolución burguesa, a la revolución de aquello que nosotros vivimos ahora como una continuación, como un desarrollo de eso. Es equivocado
puesto que es un planteamiento extraño a la ciencia y al conocimiento, jugar a ser Dios. Por su compromiso de entender las causas últimas de todos los fenómenos que se cobijan como naturales. La ciencia tiene ese compromiso, llegar a descubrir, a agotar los porqués. Por eso el conocimiento científico busca las causas últimas. Por eso el conocimiento científico en todo momento se le ha dicho que juega a ser Dios, pero cada momento tiene sus afanes. Pero es equivocado. En ese sentido se puede discutir si la búsqueda de conocimiento tendrá fin, pero se puede asegurar que no aceptará imposiciones de ninguna clase. Diferente es considerar que una sociedad ilustrada, por la que se debe propender, aplique o no ese conocimiento, lo controle, decida qué y cómo emplearlo. Pero nosotros no tenemos una sociedad ilustrada. Basta, estoy trajinando mucho y porque me comprometí a hablar de calidad de la educación, basta señalar que el 50% de los jóvenes colombianos, pero yo le agregaría también de los adultos, no entienden lo que leen. Cifra pavorosa si se piensa que se debe construir una sociedad ilustrada. Venter y su equipo no crean la vida en el sentido de obtener una molécula original de ADN que se copie a sí misma. Eso ha dejado de ser un cuento para ser una realidad. El mecanismo de autocatálisis es un mecanismo que ocurre todos los días a diario, imperceptiblemente, sin que nosotros nos diéramos cuenta. El ser humano parte de una célula original, producto de la fusión de dos gametos que hacen un cigoto, y a partir de esa célula tenemos un cuerpo con trillones de células. Esto se hace por el mecanismo de replicación del ADN que se conoce con el nombre de autocatálisis. Pero eso no hizo Venter. Fíjense que lo que hizo fue muy original. Tomaron el genoma de un organismo conocido, sintetizó ese genoma en el laboratorio y lo transfirió a otro ejemplar al que previamente le retiraron su propio ADN. De hecho, lo hizo en un organismo, en una célula muy sencilla que se llama un micoplasma. Lo repito, tomó el micoplasma, le sacó su material genético, lo sintetizó él con sus sintetizadores, en fin, hizo la réplica sintética de ese material genético del genoma del micoplasma y lo introdujo a un micoplasma vacío para ver si se podía replicar. Eso, en primer paso, fue lo que hizo. El organismo con el código sintético, en honor a la verdad, suprimieron del código original varios genes y le adicionaron códigos que traducen la propiedad del hecho a más de una poesía. Le colocó inclusive con los códigos genéticos una poesía, o sea, no información biológica, sino una poesía alusiva a que él, Craig Venter, había creado ese tipo de estructura.
Cobró vida autónoma, se puede multiplicar y propagar. Se trata de un organismo con un genoma sencillo, un micoplasma. No se plantea el mismo tema en uno complejo y con núcleo como una célula humana. Esto es un organismo de los más sencillos, pero creó la vida artificialmente, creó lo que se pueda llamar, sintetizó el genoma, lo transfirió, le quitó genes, dejó los genes que para él pueden controlar la vida, entendida como que puede multiplicarse ese organismo. Cuando eso hizo, se describió en el mundo que Craig Venter había creado la vida. Era la primera molécula viva y entonces allí sí hubo temores. El avance es espectacular, puesto que contiene varias posibilidades, como agregarle genes específicos para lograr efectos controlados. Se dice que el avance científico se puede utilizar para fines benéficos, entre ellos la síntesis de nuevos productos nutricionales, descontaminación de aguas, producción de materiales específicos al adicionar un gen conocido para la salud como vehículo para detección de células anormales, tratamientos de serios problemas que hoy aquejan de manera masiva a la humanidad. El mismo Venter calcula en billones de dólares sus potencialidades económicas. Si todos esos se presentan como fines benéficos, no se descartan potenciales daños para la humanidad en manos malignas. De inmediato se piensa en guerras bacteriológicas y diseminación de genes nocivos. Si mencionamos el altruismo, conviene discutirlo. Venter en su instituto anunció que aplicaba a numerosas patentes que al concederlas lo situaría en una posición de privilegio, como algunos llevan a considerarlos, como dueño de todo el campo de investigación, la biología molecular. El tema de las patentes de las secuencias genéticas. En el año 2000, después o de forma simultánea con el anuncio de la clonación de la oveja Dolly, discutíamos en la reunión preparatoria de la Declaración Ética frente al Genoma Humano en la UNESCO que el ADN no se debía patentar, que sus secuencias, comillas, estaban en la naturaleza y que como tal eran patrimonio de la humanidad. Yo, que soy una persona libre, completamente libre, si por libre se puede entender que tengo la libertad de pensamiento para decir las cosas responsablemente, que puedo decir con argumentos, con demostraciones. En esa reunión preparatoria de la UNESCO, por primera vez acepté representar al gobierno colombiano. De modo que había la preparación, la reunión en la UNESCO para discutir la ética frente al genoma humano, y yo fui como cabeza de la delegación colombiana, invitado por la Secretaría de la Mujer de Colombia, para defender un documento que les había preparado y que a la postre entonces me ponía como cabeza de la delegación en esa reunión preparatoria de la discusión de la ética frente al genoma humano. Como ustedes pueden ver en las películas del caso, si alguno ha visto, el auditorio de la UNESCO es un auditorio
no tan grande como este, semicircular, con menos, pero tiene cabida para las delegaciones de todos los países que integran la UNESCO. Entonces, el doctor Yunis estaba sentado detrás del nombre Colombia, al lado figuraba Benín, Congo, Costa de Marfil, y detrás mío estaba toda la delegación colombiana, que era el embajador de Colombia en la UNESCO y todo su equipo de funcionarios que estaban felices porque decían que por primera vez los demás tenían que ver lo que decía la delegación colombiana, porque por primera vez tenían a un experto en ese tipo de discusión. Eso duró 3 días, hasta que se doctoró el embajador de Colombia en la UNESCO y él reasumió entonces la posición de liderazgo frente a eso y, por supuesto, cambió todo lo que yo estaba tratando de hacer, que era agrupar países en contra de la patentabilidad del genoma humano. Y lo hacía con la tesis de que las secuencias estaban en la naturaleza y que como tal eran patrimonio de la humanidad. Esa fue la posición que defendía el autor y de manera transitoria fue la posición de la delegación colombiana. Triunfaron los países que favorecían las patentes, entre otros Brasil. Argumentaban que la sola extracción y la adición de una coma, por ejemplo, lo ponían en el rango de descubrimiento, creación que podía ser objeto de patente. Lo declararon patrimonio de la humanidad y lo patentaron. Pero fíjense ustedes cómo todo puede ser revertido. El 28 de marzo pasado, estamos hablando de 2010, el juez federal del Distrito de Nueva York, Robert Dulce, al fallar una demanda relativa a las pruebas del BRCA1 y BRCA2, son 2 secuencias de genes que predisponen, que son importantes en el desarrollo de cáncer de seno y cáncer de ovario. El cáncer cuando es hereditario. Genes que se asocian con el cáncer de seno y ovario, escribió en su sentencia que esas secuencias no son verdaderas invenciones, que no se diferencian de manera notoria con el DNA nativo tal como existe en la naturaleza. El laboratorio comprometido con la patente de esos genes, que le otorga exclusividad en el mundo para esos estudios, se llama Myriads, bloquea el trabajo y la libertad de otros investigadores y grupos, dice el juez. Las alarmas se prendieron, se presentaron las apelaciones. El tema no es de poca monta y va para largo, como lo pueden comprender mejor los entendidos en leyes, puesto que la primera patente que inauguró el negocio de los genes o con los genes se concedió en 1980 y la primera al BRCA en 1998. Se piensa que existen entre 3.000 y 5.000 patentes de genes. La sentencia del juez Sweet
trae un aire fresco, porque puede echar por tierra toda la historia de las patentes de los códigos genéticos. ¿Por qué se considera este hecho en un escrito como este? Más allá de examinar la situación de Colombia en la actividad científica, uno de cuyos medidores es el número de patentes registradas, que revela pasos sensacionales con cada nuevo hallazgo en todos los campos de la investigación científica. 200 años después de la independencia, en el Bicentenario, seguimos con la afirmación: la investigación científica no es un aspecto central en nuestra vida, es marginal. El país, con sus dirigentes a la cabeza, seguidos por los formadores de opinión, vive afanado por otros problemas que podrían decirse son los mismos de siempre, reencauchados por aquello que señala que la historia no se repite exactamente, igual que uno no se baña en el mismo río 2 veces. Por supuesto que hay cambios con relación a 1810 y, si se quiere, también con años más recientes. Existe una ley de ciencia y tecnología que sería para muchos imperdonable no mencionar. Se ha incrementado de forma mínima el porcentaje del PIB destinado a actividades de ciencia y tecnología. El presidente Juan Manuel Santos dice que esto es una de sus prioridades. En Colciencias está como director un antioqueño que trabajó mucho en los trasplantes de riñón cadavérico, ¿no?, y que es demasiado optimista con relación a lo que puede hacer. Las universidades hacen esfuerzos notorios para vincular un mayor número de docentes e investigadores con posgrados calificados. La dirección de Colciencias tiene asiento en el Consejo de Ministros. Se anuncia de manera pomposa que Colombia cuenta con un grueso número de grupos de investigación. Incluso es usual la mención en los diferentes medios informativos de importantes logros realizados en el país, muchos de ellos antioqueños, que además no son cuestionados, porque el país vive de la positividad, rehúye cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de planteamiento negativo, porque queremos hacer héroes, queremos gloria, como dicen muchas de las propagandas que son todas oficiales. Sin embargo, hechos de nuestra realidad nos aterrizan de forma cruenta, como la crisis de la salud, los problemas que se enfrentan con las drogas que, así sea de forma mínima, se relacionan con las patentes, el atraso significativo del sector salud. En alguna entrevista yo calculé que Colombia estaba atrasada cerca de 20 años en el tema, solamente en el tema de conocimiento de lo que pasaba en salud en otras partes. Las enormes dificultades económicas de las universidades, la escasa o casi nula investigación en ciencias básicas, la pobreza que nos agobia, la desocupación que crece,
el abandono nutricional y educativo de nuestra población, el desplazamiento forzado, la corrupción, puntos suspensivos. Todos son problemas ligados al modelo que se imita sin que las condiciones se hayan dado para que ocurra, con historias diferentes, objetivos y vida diferente que nos hacen países con una orientación diferente hacia muchos aspectos de la cultura, como las letras, artes, imágenes, que olvida que la ciencia es una parte integral de esa cultura. Todos los objetivos que se trazan países como el nuestro tienen un mismo modelo al frente, la idea de progreso y desarrollo que no se separa ni un milímetro de los moldes preestablecidos. Iguales patrones de información, carreteras, conciertos, crecimiento económico, vida de los famosos con sus extravagancias, que los presentan como modelos para imitar, por eso, porque son famosos y tienen extravagancias. Tolerancia de todo tipo con lo irregular, vida efímera que, si acaso, va más allá de 2 generaciones, análisis por fotografía instantánea de la realidad, información que le rinde cuerpo al culto y a los placeres, porque para eso es la vida, se dice. En fin, la historia desaparece. No hay ideas nuevas, a pesar de lo cíclico de los males, que no se suceden de forma cíclica, puesto que cada vez empeoran. Y este es el punto álgido. De manera rápida, decimos que el planeta Tierra está amenazado, que existe el calentamiento global, que el cambio climático es una realidad, que han destruido la capa de ozono, que el nivel de consumo de combustibles fósiles hace mucho tiempo se sobrepasó. Igual decimos que algunos puntos de referencia para medir el grado de desarrollo de un país es cuánto petróleo utiliza o cuánto CO2 emite a la atmósfera. Ahora decimos cuántos computadores hay, cuánta navegación por el Internet hay, cuántos teléfonos celulares hay. Es peor todavía el caso. ¿Cuántas medallas olímpicas tenemos? Llegan hasta el extremo de decir que una medalla olímpica vale tantos millones de pesos. Por lo tanto, debemos sumarnos porque el objetivo es tener medallas olímpicas, como tener computadores, como tener acceso a la Internet. No hay ninguna mirada crítica de eso. Y estamos satisfechos. Creemos legítimo que el que no lo produce, el CO2, lo puede vender a otro que sí lo hace, con la destrucción que ocasiona. Ustedes sabían que hay empresas dedicadas a la venta internacional. Por ejemplo, Colombia no produce el CO2 que le correspondería, la cantidad, pero entonces lo vende para que los países desarrollados que necesitan ampliar su cuota de CO2, la puedan ampliar pagándole al país por su cuota de CO2. Y estamos satisfechos. Creemos legítimo que el que no lo produce lo puede vender a otro que sí lo hace,
con la destrucción que ocasiona. Reivindicamos la biodiversidad y creemos que es legítima su venta para que otro, con mayor conocimiento y recursos, la destruya y produzca ganancias que nos beneficien de lado, hasta el punto de convertir al planeta, incluidos de manera especial los mares, en un basurero. Anhelamos su destrucción de la biodiversidad porque nos pone al nivel de los otros y creemos suplir lo acontecido porque les otorgamos derechos de papel la mayoría de las veces, de la misma manera como decimos defender la libertad de pensamiento y en los hechos buscamos la uniformidad, la homogeneidad, un pensamiento y un actuar único que nos proporciona tranquilidad. En eso estamos, nos debatimos en esa contradicción. Para ustedes, para que ustedes vean que esto es cierto, se dice que Costa Rica, ese país que nos ponen como modelo para muchas cosas, es un país de una biodiversidad muy grande, vende su biodiversidad, vende para beneficio estatal, o sea, las multinacionales económicas reciben permiso para poder explotar y ver la biodiversidad que existe en Costa Rica a cambio de una paga que le hacen al Estado. Si ustedes piensan en la papa criolla, la papa criolla es una papita andina y esa papita andina solamente es de los países andinos. Tiene 15 o 20 variedades de esas especies y la altera una bacteria que se llama la Pseudomonas aeruginosa. Cuando la pseudomonas da en la papa, detiene su crecimiento. Por eso es la papita chiquita. Cuando no hay pseudomonas, la papa criolla alcanza dimensiones grandes. Es lo que le venden. Las multinacionales han sacado subrepticiamente, sin permiso, las variedades de papas criollas. Secuenciaron el genoma de la Pseudomonas aeruginosa. Le hicieron la contra a esa secuencia para vendernos papa criolla mejorada con la contra de la Pseudomonas aeruginosa, que puede crecer entonces con una dimensión mayor, lo que quiere decir que puede acumular reservas proteicas y reservas de hidratos de carbono mayores que lo que consumimos en las fritanguerías, en las plazas de mercado, donde podemos consumir más barata la papa criolla pequeña. No nos cansamos de repetir que la mayor diversidad del planeta existe en nuestro continente. Colombia, uno de sus principales exponentes, de forma precisa porque no hemos alcanzado el anhelado desarrollo y crecimiento como se ha expuesto. Los dos términos de la contradicción se resumen en evolución y cultura. La primera abarca biología, con todas las adaptaciones evolutivas, paleoantropología, arqueología molecular, teoría evolutiva, altas dosis de genética, historia biológica que, de manera general, se puede traducir como filogenia y ontogenia, neurobiología
y hasta lenguaje, paleobotánica, paleozoología. Podría ser larga la lista de las disciplinas comprometidas, que llevan todas a la formulación de Darwin sobre el orgullo que debe experimentar la especie al saber que tiene una historia, la historia evolutiva de miles de millones de años que rebasa nuestra imaginación y comprensión. Por eso la desdeñamos, por eso los comentaristas que hacen La Luciérnaga y programas de ese tipo, cada que haya algún acontecimiento científico, un nuevo fósil, el descubrimiento de una especie, dice, ¿y ahora qué se inventarán los científicos? ¿Qué más se inventarán los científicos si eso no tiene ninguna importancia para la vida diaria? Pero le señalan a una cantante o a un grupo musical y se conocen todos los del mundo y todos los pueden recitar. Les cuento una anécdota en mi laboratorio, que es un laboratorio grande. Se murió la señora Winehouse y entonces yo decía ingenuamente en mi laboratorio, teniendo a un grupo de 10 colaboradores mientras examinaba con ellos en microscopios computarizados lo que eran los cromosomas que tenía el cuadro que estábamos estudiando. Entonces yo hice la mención de Winehouse y entonces ocurrió que una de las funcionarias hasta había llorado cuando le dijeron que la señora Winehouse, que traduce casa de vinos, se había suicidado. Todos los demás hacían burla porque no conocían ni habían oído nunca el nombre de esta persona. Pero a los comentaristas, a los mismos comentaristas de radio, de prensa, de televisión, le pueden mencionar el cantante que sea y inmediatamente o lo conocen o buscan. Pero ¿por qué eso no lo hacen con los hechos científicos? ¿Por qué la mención del Australopithecus afarensis no lo conocen como Australopithecus afarensis? Pero si le dicen Lucy, entonces sí saben de Lucy. Pero no saben cuál es la significación de Lucy. La significación de Lucy es que es el antecesor homínido más importante con el bipedismo. O sea, el pasado pitecoide, el pasado antropoide, cambia con el Australopithecus, que quiere decir pitecino austral, independientemente de que la denominación sea correcta o no, porque fue descubierta en la mina de Sterkfontein, el mismo en Sudáfrica, en una mina de cal. Por eso es austral y por eso los pitecinos evolucionan al humano y centralmente el Australopithecus afarensis. Lucy, que se llama Lucy porque cuando la descubre, Johanson está oyendo en el campamento que descubren a Lucy la canción Lucy de los Beatles. Entonces por eso le ponen Lucy. Pero Lucy medía 1,5 centímetros, pero ya podía tener capacidad reproductiva. Y Lucy es importante porque es el primer antecesor humano que camina sobre 2 pies de forma definitiva. Por eso tiene el bipedismo. Y Lucy vive hace 3.5 millones de años. Cuando descubren el Ramidus, que
le sitúan en edad de 4.8 millones de años. Entonces los comentaristas de nuestra radio y nuestra televisión dicen, ¿y qué el Ardipithecus ramidus, qué importancia tiene eso? Además le dan un nombre que no se preocupan de poder decir y de poder entender que la ciencia le da nombres, o nombres científicos o nombres que indican su origen. ¿Y qué importancia tiene que el pasado evolutivo se mueva de Lucy hasta el fósil más antiguo encontrado, que es el Ardipithecus ramidus, cuyo trabajo duró 18 años, involucró a 50 investigadores para reconstruir el fósil del Ardipithecus ramidus, fechado en 4.8 millones de años. Pero si le dicen Lucy, todo el mundo conoce, pero si le dicen el Australopithecus afarensis, ahí sí patinan. Pero si le dicen la señora Winehouse, todas las personas con esa difusión tan grande de los artistas, de la droga, de todo este tipo de cosas, porque son famosos, cuando todo el mundo es fanático de ver en la televisión los espectáculos que da una mujer que se llama Lady Gaga. Inclusive se pueden tener las imitadoras, pero no hay una mirada crítica a qué hace y qué representa Lady Gaga, como en Colombia no hay una mirada crítica a qué hace y qué representa Diomedes Díaz frente a todo lo que nosotros vemos como hechos notorios en nuestra cultura. La historia evolutiva de millones de años que rebasa nuestra imaginación y comprensión, por eso la desdeñamos, frente al tiempo de nuestras vidas que cada vez hacemos más efímero, a cambio de haber sido puesto el ser humano en la tierra como una creación en medio de la naturaleza, y la cultura que abarca todas las creaciones humanas, entre ellas todo lo que ha hecho y construido para sobrepasar el comportamiento animal y la vida instintiva que tantas veces y con mucha frecuencia aflora. ¿Cuál ha sido la base de esa contradicción? Se pueden conciliar de tal manera que se pueda rescatar tanto a la una, o sea, la biología y la evolución, como a la otra, lo más genuino de la cultura, que es contradictoria con la evolución. La investigación en tantos aspectos de la cultura es prolija. No es necesario enumerarlos, a condición de que esta vez no se conciba como solo el producto de la antropología. Al fin y al cabo, la historia de la humanidad es la historia de sus realizaciones culturales, también la de sus males, avanzados como civilización. Ahora adquieren enorme importancia el conocimiento de la biología y el del origen de la vida, la riqueza evolutiva con sus demostraciones, la selección del cerebro humano, clave para el entendimiento y para la superación de la contradicción. Si la evolución niega cualquier teleología, la cultura es su producto, no directo, accidental. Si hablamos de amenazas al planeta, debemos entender que el riesgo existe para toda la Tierra,
no como una afirmación aprendida que se dice al desgaire, sino como lo que contiene, diversidad que se expresa en agua, tierras, montañas, lenguas, especies, ecologías variadas, riqueza vegetal y animal, lluvias torrenciales y calores intensos, sequías inusuales en muchos lugares del planeta, introducción de variedades que causan estragos, páramos y nieves que antes eran perpetuas, se derriten y cambian su panorama, cascos polares que se descongelan a grandes velocidades y nos inundarán hasta desaparecer muchas islas y costas, cambios tan grandes para todas las culturas, tan diferentes y diversas como las hay en la naturaleza, incluida la humana con sus diversas sociedades, que es nuestra obligación hacer que perduren por lo que expresan como diversidad biológica y seguro para el porvenir. En términos generales, para terminar en este punto, yo propongo que todos los mecanismos que hay de investigación biológica, de investigación genética, cambien de orientación. Y nosotros tenemos adelante un porvenir inmenso estudiándonos nosotros mismos, estudiando nuestra riqueza vegetal y animal, reforestando el planeta, ayudando a reforestar el planeta, cambiar el panorama, porque no debe interesarnos seguir en la misma tónica como hasta ahora venimos nosotros cotidianamente haciendo, luchando por tener número de patentes, por tener publicaciones científicas en un mundo que es controlado, es absolutamente odioso el panorama de las revistas científicas que llaman indexadas, que tienen patrones, que tienen comités, que normalmente, salvo intereses que pueda haber en una ciencia global, porque hay alguna preocupación, porque el planeta se está extinguiendo, se está acabando, y si nosotros no hacemos algo por rescatarlo, posiblemente la vida de la especie humana y la vida del planeta Tierra podrá no ser una historia que contemos, y que contemos de aquí a 20, 30 años, en el 2050 o cosas por el estilo. Cuando se destacaba la reunión esa de Tampa, se decía que en esa misma reunión el hombre que escribió libros sobre los dinosaurios se llama Creighton, ya murió hace poco, y decía cínicamente que podemos, ¿por qué nos afanamos? Porque exista el cambio climático, el calentamiento global, los casquetes polares se deshielen, todo ese tipo de cosas, que lo que quede de la especie humana, la ciencia y la tecnología podrá rehacerlo. Es un pensamiento absolutamente cínico. Nosotros debemos propugnar porque nuestra población pueda ser una población nutrida, educada, con accesos para la salud, y particularmente podemos y debemos cambiar la orientación de su investigación hacia todos los campos enumerados,
sin desdeñar el que haya el secuenciamiento de los genes, pero solo que ya lo vamos a aplicar hacia los otros organismos vivos. Supongo que particularmente la tesis de la contradicción entre evolución y cultura es una tesis conflictiva, pero que hace parte de mis mayores desarrollos en el momento actual. Las dos novelas que he publicado, que se llaman Desde el púlpito nos acechan, nos oyen y nos hablan, que es una historia de mi apellido, de mi familia, de los nombres turcos, pero es una historia de un debate entre un sacerdote falangista y un naturalista que llega por accidente a Sincelejo, ¿no? Pero que yo incursiono allí en ese libro en las neurociencias y en la creación de lo que implica la creación del cerebro humano. Y la otra, que es una novela corta o un cuento largo, poco me importa cómo lo clasifiquen, si lo clasifican, que se llama Las 16 mujeres de Juancho, que es un libro dedicado a demostrar la importancia del olfato en la reproducción. Aquellas atracciones irrenunciables, aquellas atracciones locas que tenemos, se ocurren porque es estimulado un órgano que hay detrás de la nariz, que se llama el órgano vomero nasal. Y la reproducción y la importancia del olfato está en que evolutivamente, cuando se yergue el tetrápodo que camina sobre 4 patas y que tiene muy desarrollado el olfato, ¿no? Cuando se yergue para hacer el Australopithecus y el Australopithecus afarensis, que gana la visión, el olfato no hace parte de la centralización del sistema nervioso central. El olfato queda por fuera. Por eso cuando hay las discotecas, buscan con el sonido, con las luces, con el licor, descerebrar a la gente, o sea, perder la racionalidad para ponerles un mundo irracional, un mundo en donde solamente el tacto por una parte y el olfato es lo que cuenta. Por eso un personaje que ustedes tienen aquí, que tiene una línea de ropas muy famosa, el personaje descubrió desde hace tiempos que le agrega feromonas a los productos que ella fabrica. Feromonas que son inodoras, las feromonas, pero que se reciben y son la base para que haya el estímulo sexual por los receptores que hay en la mucosa olfativa. Espero que esto, no que lo hayan captado completamente, sino que por lo menos haya un mundo de preguntas y de interrogantes para todos ustedes, y tengan en cuenta que la ciencia y el conocimiento busca siempre causas últimas. Por eso hablamos de que hay 300 tipos celulares en el cuerpo humano. Por eso decimos que hay
cáncer para cada uno de esos tipos celulares. Por eso rechazamos los científicos duros cualquier tipo de alternativa que nos diga, que nos retrotraiga a que los olores son buenos, los colores son buenos, los cuarzos, las cruces gamadas, los talismanes de todo tipo, porque el conocimiento y la ciencia busca la especialización, busca las causas últimas, ya superó, porque es el sentido de su construcción, lo genérico. Ya Occidente descubrió hace tiempo que oír a Bach, que oír a Mozart, que oír a Händel, que oír a Haydn, que oír a Schubert reconforta y tranquiliza, pero nosotros no le podemos oponer que podemos curar si se oye a Mozart y si se usan tales talismanes. Como no podemos pensar que con grupos de oración se cure a Luis Fernando Montoya, con todo el aprecio que yo pueda tener y la desgracia que pueda sentir por lo que le ocurrió, porque una solución de continuidad de 2 centímetros entre el cabo superior y el cabo inferior de la médula espinal, ojalá se curara por grupos de oración. Tenemos miles de personas en la tierra, ¿no?, que tienen tetraplejías, cuadriplejías y que están aguardando que la ciencia les brinde alguna posibilidad de reconectar la médula espinal que ha sido seccionada, no con grupos de oración, no con cadenas humanas. Eso puede reconfortar a la persona, pero no debemos presentarla como tratamiento para curar algo que tiene una base que es solamente científica.